Y al ver este fenómeno empieza, reporta Jung, a aceptar la posibilidad de efectos o de situaciones que son irracionales y que pueden beneficiarle compensatoriamente a su excesiva racionalidad. Este es un sueño famoso, pero seguramente si nos ponemos a pensar, todos conocemos, todos hemos tenido experiencias de este tipo, o conocemos a personas que reportan experiencias de coincidencias significativas. Entonces, para terminar esta introducción, que puede ser suficiente para algunas personas, digamos que, o reconozcamos que el azar existe, que las coincidencias existen, pero también hay otros fenómenos que son demasiado poco probables y que muestran un significado relevante para la vida del paciente. A este fenómeno Jung se refiere como sincronicidades. Esto no es un fenómeno causal, no es que un estado mental o un estado externo cause al otro, no. Son fenómenos que coocurren, hacen referencia a un principio de la naturaleza distinto al de la causalidad, el principio de la sincronicidad, ¿no? Por otra parte, si ustedes tienen este tipo de experiencias, que si las han tenido, o seguramente muchos de ustedes las van a reconocer en el futuro, es importante que no los tomen como una situación mágica o como un mensaje. Bueno, pueden tomarla como quieran, pero desde un punto de vista psicológico, digamos, lo que es relevante aquí es que pueden tomar estas situaciones como una oportunidad para reflexionar sobre lo que les está ocurriendo en ese momento. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué les está queriendo indicar esta situación? ¿O qué está pasando en este momento? O mirar alrededor, mirar a las otras personas, a ver qué es lo que se está activando en el inconsciente que empieza a aparecer en estas sincronicidades. Yo creo que eso es, desde un punto de vista psicológico, una buena recomendación. Ahora, para las personas que les interesa conocer un poco más la evolución o un poco más en detalle las ideas que Jung y Pauli desarrollaron, les cuento a continuación. Entonces, hay cosas claras, ¿no es cierto? No es una cuestión del azar ni casual, no es una cuestión causal tampoco. En ese sentido, no es que yo estoy generando, sino que se genera simultáneamente. Pero es significativo para mí, porque de alguna manera lo que yo estaba pensando se está presentando. Estoy hablando de un escarabajo en que soñé y de pronto se aparece un escarabajo. ¿Entiendes? Es como la sincronicidad de alguna manera, porque de pronto nadie la está, ¿cómo se llama Nadie le está configurando ni formando conscientemente, sino que de pronto todos empiezan a sincronizarse. Claro, yo también puedo hacerlo conscientemente y puedo correr al mismo y hacer tú mismo, pero de pronto aparece, hay una sincronicidad. Es como si se develara la unidad de pronto. Y es lo que pasa, de pronto se devela la unidad. Cuando Sartre cuestionaba y decía, la conciencia es una cosa y la materialidad es otra, el fenómeno de la sincronicidad más bien dice lo contrario, que si bien parece que casi siempre van como por separado, de pronto hay momentos en los que tú piensas, de pronto está apareciendo. Y no es que tú estás viendo y de pronto piensas lo que estás viendo, o que tú estás pensando y de pronto lo que estás pensando se hace, sino que simultáneamente aparecen las dos cosas. Hay una unidad, se produce una unidad. ¿Por qué es tan importante la unidad? Porque solo producida la unidad, luego es que se puede dar la diferencia. Y luego en la diferencia se puede dar la unidad. Y entre unidad y diferencia es que se va dando la vida. De alguna manera, logrando la unidad, logramos esta paz y esta integración. Y luego podemos ir a la diferencia. Y luego en la diferencia tenemos que volver a esta unidad. Es un permanente ir del ser al no ser. Ser en unidad, integración total, no ser en diferencia, multiplicidad.
cada uno va yendo a su ritmo, viendo su espacio. Esa unidad se da entre lo psicológico y lo material, entre mi pensamiento y lo que está ocurriendo. Se da porque al final, en el fondo, todo es una unidad y solamente hemos partido experiencias. Pero si se viera en el fondo todo, se viera que realmente todo de alguna manera está sincronizado. Y entonces queda como una cuestión ilusoria la cuestión de la causalidad. Es decir, hay una causalidad, hay una racionalidad, o más bien es nosotros que percibimos las cuestiones racionalmente y tenemos que hacer inferencias, cuando realmente todo está sucediendo en un solo acto. Pero nosotros partimos, razonamos, vemos causas. Hay toda una cuestión ahí cognitiva que ustedes tienen que entender, ¿no? Claro, está la racionalidad de la multiplicidad, porque siempre partimos, pero en el fondo esta racionalidad no es, porque la totalidad no es racional, no es causal, está pasando en un solo momento, es eterna, simultánea, todo está sucediendo en un solo momento. El propio concepto de espacio, tiempo, pasado, presente, futuro, no es, solo hay un presente, solo hay un presente. Permítanme primero brevemente comentar algunos de los eventos de la vida de estas personas que creo yo que de algún modo influyeron en el interés que Jung y Pauli desarrollaron por este tipo de fenómenos. Jung cuenta que su madre tenía una cierta sensibilidad, una cierta capacidad perceptiva fuera de lo normal. También cuenta en su autobiografía que en 1913, cuando Jung estuvo en un proceso de mucho desequilibrio, tuvo una visión en la cual veía Europa ensangrentada. En ese momento él creyó que esta visión era una alucinación vinculada a un incipiente proceso psicótico, pero con el paso de los años, de un par de años, se desató la Primera Guerra Mundial, que fue muy terrible, digamos, muy violenta, en la cual murieron muchas personas, y él asocia ese sueño a los eventos que ocurrieron posteriormente. También Jung conoció el I Ching, el libro de las mutaciones chino, que es un libro oracular, de consulta. Conoció también a un sinólogo, Richard Wilhelm, que le puso en contacto con el Ching también, quien le pidió que le hiciera una introducción a este libro, a la traducción al alemán del texto chino. Y Jung, en relación a este libro, empieza a pensar en el fenómeno de la sincronicidad, es decir, en cómo explicar que el tirar unas varillas o el tirar unas monedas pudiera reflejar un estado mental o reflejar algo que está ocurriendo en la realidad. Bueno, Pauli se empieza a interesar en la psicología analítica porque tenía una serie de problemas, entonces va a buscar a la terapia de Jung. Jung lo refiere a otra paciente, a otra terapeuta. Pauli empieza a encontrar mucho sentido en el modelo de Jung y empiezan a conocer algunas de sus ideas y a leer sus libros y se empieza a interesar en este tema. Pero también cuentan que Pauli, cuando él iba a los laboratorios, se producía una serie de accidentes, los instrumentos dejaban de funcionar, la gente se le caían cosas, entonces le llamaron a esto el efecto Pauli. Probablemente este efecto psicofísico que Pauli tenía en su entorno, en el entorno experimental donde trabajaba en ocasiones, también puede ser que haya... Pauli, que es un físico, con Jung, que es un psicólogo, para hablar de la para este tipo de consideraciones. Y escribe en el libro que vamos a leer. Pauli era físico cuántico, y en la física cuántica hay ciertos fenómenos que no siguen la lógica de la física
mecánica o de la física tradicional, ¿no? La física cuántica empezaba a cuestionar algunos de los postulados tradicionales, causales y mecanicistas de la física y de la ciencia predominante en ese momento. Conjuntamente con la teoría de Einstein empiezan a producirse un remesón a las bases de la ciencia tradicional, digamos, de la ciencia que venía desde Newton. Me parece importante detenernos un poco en esta predominancia o en esta exclusividad de las explicaciones mecanicistas y causalistas del mundo y ver cómo existen algunos fenómenos y algunas teorías que empiezan a cuestionar esta visión. Lo primero es que hasta el comienzo del siglo XX existía o predominaba una visión de la realidad como tridimensional, ¿no es cierto? Pero luego empiezan a haber algunas especulaciones o algunas formulaciones matemáticas y posteriormente Einstein incorpora la variable tiempo en su modelo y entendemos ahora que la realidad es de 4 dimensiones desde el modelo de Einstein, pero también hay otros modelos teóricos que plantean que la realidad está compuesta de múltiples dimensiones y que nosotros como seres humanos podemos percibir solamente 3 dimensiones. Estas no son especulaciones espirituales, estamos hablando de teorías científicas con una base matemática. Ya hablamos un poco de los fenómenos cuánticos y hay otro fenómeno cuántico que es el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Y esto lo explico aquí brevemente. La teoría de la física cuántica plantea que una partícula subatómica, como un electrón o un fotón, se encuentra simultáneamente en 2 estados. Y que es en la medida que observamos la partícula que esa partícula adopta uno de los 2 posibles estados. Por lo tanto, si yo miro la partícula en una ocasión, puedo encontrarla en este estado, y si la miro en otra ocasión, puedo encontrarla en este otro estado. Además, se plantea que cuando 2 partículas interactúan, estas partículas quedan entrelazadas. Y cuando yo interactúo con esta partícula y la afecto, la otra también automáticamente e instantáneamente también se ve afectada a pesar de la distancia. Esto desafía la lógica convencional en el cual vemos que la acción y la reacción se da de objetos que están en un contacto próximo, cercano, que hay un intercambio de energía para lo cual se requiere una cierta proximidad. Y también desafía la teoría de Einstein en tanto que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y lo que se plantea teóricamente en la teoría cuántica es que esta interacción entre estas 2 partículas que están entrelazadas se da de forma inmediata. Si digamos que esta está aquí en la Tierra y esta otra se encuentra en un planeta a 100 años luz, la interacción entre estas partículas se daría de forma instantánea, independiente de cuán lejos se encuentre. Esta teoría entonces ha sido sometida a una investigación experimental usando un modelo conocido como el test de Bell, en el cual una partícula se divide en 2. Al dividirse en 2, estas partículas quedan entrelazadas y tienen un comportamiento complementario o opuesto. Cuando yo veo esta partícula y la encuentro en este estado, la otra aparece en este estado. Sabemos, claro, que ambas partículas se encuentran en los 2 estados simultáneamente, y es cuando observamos en qué estado está esta y encontramos que se encuentra en este estado,
es que sabemos y se verifica experimentalmente que la otra instantáneamente aparece en este estado. Y cuando observamos esta, se encontraba que inmediatamente está horrible en el estado opuesto. Y esto ocurre independientemente de la distancia. Este experimento ha sido realizado en múltiples ocasiones y se ha encontrado que esta acción es inmediata, que estas partículas se quedan entrelazadas a pesar de cuán distantes se encuentren. Esto desafía entonces una explicación causal de estos fenómenos y nos obliga a pensar la naturaleza de otra forma. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? La ciencia es maravillosa, nos ha permitido avanzar y es una herramienta que debemos cuidar y seguir desarrollando. Pero no es infalible y tampoco en base al conocimiento científico actual debemos descalificar fenómenos que no encajan con nuestro modo actual de entender el mundo o con nuestros instrumentos o con los recursos de medición o de análisis que disponemos en este momento para tratar de explicarlo. En tanto que la reflexión sea sistemática, sea colectiva, sea honesta y sea revisada a la luz de la experiencia concreta, creo que es valioso reconocer, por ejemplo, las profundas ideas que Jung y Pauli plantean en este sentido. Ahora, centrándonos nuevamente en nuestro tema de la sincronicidad. Jung entonces empieza a ver, Jung y Pauli, en realidad este es un desarrollo que Jung y Pauli hicieron durante varios años y que Jung planteó o escribió, si no me equivoco, fue por el año 1950, en la década de los 50, que publicaron por primera vez estas ideas más elaboradas. Jung ya se había referido a estas ideas en algunos seminarios que tenía con algunos de sus alumnos. Se había referido también a la sincronicidad en la introducción al libro de Ching, el memorial de Richard Wilson, también había hablado respecto en el libro El secreto de la flor de oro. Brevemente, Jung y Pauli empiezan a desarrollar esta idea de que hay eventos que pueden estar relativamente distantes en el tiempo, pero también pertenecer a este mismo principio de un ordenamiento preestablecido que de forma acausal vincula estos dos fenómenos. Jung reconoció que muchas veces estos fenómenos no ocurrían simultáneamente, no se daba el criterio de simultaneidad que hacíamos referencia anteriormente. Por ejemplo, en los sueños premonitorios, ese fenómeno no se da simultáneamente, sin embargo, podría apuntar al mismo principio de funcionamiento de la naturaleza. De hecho, a Pauli le parecía que para explicar este tipo de fenómenos era mejor hablar no de sincronicidad, sino de correspondencia de significado, quitándole el énfasis a la idea de que los fenómenos tienen que ocurrir en un mismo momento. Lo que ocurre en los fenómenos de sincronicidad simultáneos es que nosotros tenemos la fortuna, digamos, de poder reconocerlos. El principio de sincronicidad empieza a ampliarse a tal punto que Jung plantea que sería posible pensar que el antiguo problema, digamos, de la relación entre la mente y el cuerpo, de la conciencia y el cerebro en términos más contemporáneos, puede ser explicado de esta forma, es decir, podría ser explicado a partir de un principio de sincronicidad. Avanzando en su entendimiento entonces de este fenómeno, lo que Pauli y Jung plantean es que a la base de estos fenómenos lo que hay es un dinamismo arquetípico, hay un ordenamiento a priori
que se manifiesta en distintos planos. Y este ordenamiento a priori es el arquetipo. Esta es una formulación distinta del arquetipo a la que originalmente planteó Jung y que fue evolucionando con el tiempo y al cual en esta formulación Pauli hizo aportes importantes, ¿no? Entonces, lo que habría sería un dinamismo de organización que actúa de forma no causal y que da origen a fenómenos físicos y a fenómenos psíquicos. Y esta conexión que nosotros percibimos en ciertos momentos es a lo que Jung y Pauli le llaman sincronicidad. Es un poco difícil hablar de estas cosas porque son abstractas, son poco convencionales y además uno con frecuencia se tropieza con el lenguaje que está construido en base a la experiencia material de la realidad cotidiana. Entonces hay que tener un poco de imaginación, apoyarse de símbolos y de las matemáticas, para los que pueden hacer uso de las matemáticas, para tratar de adentrarse en este tipo de dimensiones, ¿no? Yo no voy a hablar aquí mucho de esto porque en realidad es bastante complejo, no lo quise tratar aquí, pero simplemente para mencionarlo, decía yo que se requiere de los símbolos o se requiere de la imaginación o de las matemáticas, porque lo que Jung y Pauli planteaban es que probablemente una conexión entre estos dos niveles de la realidad tiene que ver con la capacidad de las matemáticas y de los números para reflejar muy bien la realidad. Los números no son inventados, parece que nosotros los reconocemos, pero corresponden muy bien con fenómenos de la naturaleza. Juguemos un poco con la imaginación y usemos algunos conceptos que pueden ayudarnos en este juego de la imaginación. Pensemos que, como plantean algunas teorías científicas, hay un momento en el origen del universo a partir de lo cual todo el universo aparece. En ese momento de creación y en el tiempo que transcurre, en el infinito tiempo que transcurre desde ese momento, tenemos una serie de dinamismos que van organizando la materia, la energía. Esos dinamismos que generan la materia y la energía organizan luego al hombre, a los animales, la vida, y encuentran también una forma de organizar también nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestra experiencia psicológica. Entonces está claro, ¿no? Es lo mismo que el multiverso. Cuando se hace la clasificación de Tekmar, tenemos el primer universo que se expande, como el nuestro, el segundo universo que se expande en distintas zonas, no solo hay una sola expansión, sino que hay varias expansiones, el otro universo que al final es cuántico, es decir, que hay muchos universos y muchas probabilidades colapsando, hay muchos universos, y hay un cuarto universo que es el universo arquetípico. ¿Qué quiere decir? Igual como Platón, hay una forma establecida que da todas las leyes y que da todas las formas como estructuras ideales, no en nuestra conciencia, sino que ya está establecida, como si hubiera una especie de mapa, una especie de estructura, pero ideal, entre comillas ideal, no porque esté representada en nuestra mente, sino porque es a lo que va a atender todo, porque ya hay una programación. Lo mismo que en la teoría de la información está diciendo, que al final la información no es un procesamiento de datos de nuestra mente, sino que es cómo se está estructurando la realidad. Mi amor, si te sientes muy mal, ve a la cama, mi amorcito, y échate. Ya, reinita, no sufres. Reinita. Ya, como quieras, mi amor, no tienes por qué sufrir. Vete a la cama y échate, y no va a quedar otra que darte Panadol, mi amor. Porque si no, los otros no van a reclamar por el dibujo. ¿Qué dibujo? No como si tu sencilla. No, ¿qué dibujo? No, mi amor. Ve a descansar, mi amorcito. Si tú quieres, ve a descansar, no sé por qué estar acá sufriendo, mi amor. Porque ya falta poco para que pongan su dibujo, por eso se queda. Ah, ya. Entonces lo que tenemos es que hay una estructura en la propia realidad arquetípica. Y lo que está develando la sincronicidad
y también de alguna manera la sincronía, y también la sintergia, y también la sintransferencia, esa es estructura arquetípica. Esa estructura arquetípica. La sintransferencia de vela es estructura arquetípica total, donde se une, se complementa todo. Entonces, eso es lo que se está revelando. En el fondo lo que hay es esa. Es decir, que hay una vibración maestra que de alguna manera lleva a que todo vibre en una manera ordenada. A esa vibración maestra le podemos llamar el arquetipo, la información, la estructura base, que formula toda la realidad. Y que está... Dice menos el 20% de la no hay problema, batería. y que está en esta clasificación de los multiversos, en el cuarto multiverso, ¿no?, de arquetipos. Entonces todo apunta a esa noción que ya estaba dada desde la filosofía de Platón, ¿no? A esos principios de organización es que Jung les llamó arquetipos. Estos dinamismos de organización no actuarían en todas las situaciones a partir de lo que vemos en estos fenómenos sincronísticos, no actuarían de forma causal, sino que de forma sincronística, y nos permitirían explicar un ámbito de la realidad que no es posible explicar con los recursos intelectuales y con los principios explicativos tradicionales, ¿no? Eso es un poco el ejercicio, un intento mío, un modesto intento mío para tratar de explicar estas complejas ideas que plantearon Jung y Pauli. Ante la complejidad de esta tarea les pido un poco de benevolencia, porque en realidad son temas difíciles de explicar y que exponen a uno también a mucha crítica desde los ámbitos de la psicología, desde mis colegas y desde la ciencia. Al respecto, les cuento una pequeña anécdota para ir terminando. Antes de empezar a hacer este video, antes de empezar a preparar este video, que ha sido uno probablemente de los que más me hemos demorado en preparar, porque no quería caer en contradicciones groseras y también quería plantear una explicación que fuera estimulante, con mis limitadas capacidades para explicar estos fenómenos. Consulté el I Ching y hice la pregunta en inglés. La pregunta fue: what approach should I take? Después que voy a tomar para hacer un video de psicología para YouTube. O algo parecido. Pero incluí la palabra approach. No, hice la consulta en Ching. ¡Ay, que te tapes con las tornudas! No, pues, es que tienes todo tu moco encima de nosotros. Anécdota, pero también creo... Les cuento esa pequeña anécdota, pero también creo que, y ahora sí para terminar, es importante mencionar que este tipo de cosas se prestan muchas veces, como ya mencionaba, para como una cierta mirada mágica, digamos. Por lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que estos son fenómenos naturales y que no hay nada mágico en esto, ¿no? Y que muchas veces, si bien estas experiencias sincronísticas o estas experiencias de sincronía pueden generar una sensación especial o espiritual o luminosa, como diría Jung, no pocas veces también generan malestar, inconformidad y desazón, ¿no? No necesariamente son experiencias agradables. Ojo con eso. Lo que sí probablemente yo sugeriría es que cuando ocurre es una buena práctica atender a estos sucesos y ver si es posible de una forma reflexiva y crítica tomarlos como hipótesis para tratar de entender lo que nos está pasando en este momento, no como predicciones de algo que va a ocurrir, ¿no? O como augurios de algo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, el I Ching, por ejemplo,
cuando yo lo leo, cuando Jung lo leía, o en la forma en que se recomienda, o cuando también se utilizan otros recursos como el tarot o algún otro recurso de ese tipo, más bien lo que interesa es utilizar esta información como oportunidades para reflexionar, para pensar respecto a nuestra conducta, a nuestras relaciones, a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestro pasado, a nuestro futuro, hacia dónde queremos ir. No tanto como augurio, ¿no? Más bien no como augurio. Si les gustó este video, les agradezco que le den un like. Hago videos. Ahora me llevo. No, va lento, ¿no es cierto, el tío? Es que no solo quería ver la parte de consulta de Ching. No, ¿Qué es esa? La pregunta fue, what's approach should take A synchronicity video por YouTube. ¿Qué fue O algo parecido. Pero incluí la palabra approach. Luego hice la consulta al Ching y me salió el approach. No. Les cuento esa pequeña anécdota, pero también creo que, y ahora sí para terminar, y ahora vamos al libro. No. Este es el libro. Sí, sí, Son 11 y 15. 15. Son 11 y 15, falta 10 minutos. Vamos, este es el libro que Jung escribió con Pauli, el que ha estado hablando el hombre. ¿Entiendes? La interpretación de la naturaleza y la psique. ¿Entiendes? Esto lo escribe con el físico Pauli, de alguna manera. Vamos. Tú ve leyendo, güey, porque creo que está mejor con vos. Vamos. Al escribir este trabajo cumplo, en cierta manera, una promesa que por espacio de largos años no tuve el valor de cumplir. Las dificultades inherentes al problema como tal, lo mismo que las de presentación, me parecieron siempre demasiado grandes, y demasiado grande también la responsabilidad intelectual, sin la cual no es lícito abordar un asunto de esta índole. Esta índole. Sí, esta índole. Insuficiente, finalmente, mi preparación científica, si ahora, venciendo mis temores a la tarea, ello se debe principalmente a que, por un lado, mis experiencias con el fenómeno de la sincronicidad han ido acumulándose de década en década, a la vez que dice reintentando conectar. Mis investigaciones sobre la historia de los símbolos, en particular las consagradas al símbolo del pez, me acercaron cada vez más al problema. ¿A dónde estoy? Espero no se interprete como arrogancia el que el transcurso de la exposición solicité a mis lectores una mente más abierta y una voluntad más pronta de lo común. En efecto, se impulsa al lector no solo a aventurarse por regiones de la experiencia humana oscura, dudosas y sembradas de prejuicios. Se le imponen también las dificultades intelectuales implícitas en el estudio de un tema tan abstracto. Como todo lector podrá advertir después de la lectura de algunas pocas páginas, de ninguna manera pretendo aportar una descripción y esclarecimiento exhaustivos de un conjunto de hechos tan complicados. Solo intento plantear el problema con el fin de aclarar, si no todos, por lo menos algunos de sus múltiples aspectos y relaciones. Tal vez pueda así abrirse un acceso a su campo, todavía envuelto en la oscuridad, pero de suma importancia filosófica, del prefacio de Carl Gustav Jung. No se baja. Ahí está bajando. ¿Por qué no baja? La sincronicidad como un principio de conexión a causa. Baja. No baja. No está bajando. Ahí tomado esto funciona bien. Si ya lo leíste. Este libro que estamos leyendo
Este es el libro de se llama Interpretación de la naturaleza y la psique. Es la secuencia entre una exposición. Porque al final lo que trata es, ¿qué trata todo juego de interpretación? Interpretar, No, es unir. La interpretación es unir esto que está pasando con la conciencia que yo estoy teniendo, que es al final en esta unión que se da la verdad. Y entonces de lo que se trata toda interpretación es de superar la interpretación, es decir, de superar la diferencia que hay entre mi pensamiento y la realidad física, entre la fisis y la psique. Y en este fenómeno, entre comillas fenómeno, porque es más una manifestación noumenológica del númeno mismo, se supera la diferencia entre lo material y la psique, igual que en la sintransferencia, igual que en la sintergia. Vamos. Capítulo 1. Exposición. Sabido es que diversas conclusiones de la física moderna, al conmover los fundamentos de la validez absoluta de las leyes naturales, convirtiéndola en relativa, operaron un cambio fundamental en nuestra imagen del mundo, basada en las ciencias naturales. Las leyes naturales son verdades estadísticas. Esto es, solo son completamente válidas donde se trata de magnitudes macrofísicas, mientras que en el ámbito de las magnitudes ínfimas, el pronóstico se vuelve incierto o imposible, por cuanto las magnitudes ínfimas no se conducen conforme a las leyes naturales conocidas. El principio filosófico es en el cual se basa nuestra concepción. En el cual se basa nuestra concepción de la legalidad natural es el de causalidad. Pero si el nexo entre causa y efecto posee una validez únicamente estadística, o sea, una verdad relativa, entonces también el mismo principio de causalidad tiene un último término, tiene en último término una aplicación solo relativa para la explicación de los procesos naturales y supone en consecuencia la existencia de uno o varios otros factores necesarios para una explicación adecuada, y lo que viene a significar que el nexo vigente entre ciertos sucesos puede ser en determinadas circunstancias de índole no causal, o sea, que existe otro principio exige otro principio explicativo. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque al final lo que va a hacer horrible. Chao. Lo que está haciendo Jung está haciendo una crítica epistemológica al principio de causalidad. ¿Entiendes? Sí, acá. El planteamiento propio. El planteamiento propio de las ciencias naturales apunta a hechos regulares, y en las medidas en que caen dentro de la órbita de la experimentación susceptibles de ser reproducidos, con eso se dejan de lado los sucesos únicos y raros. Añádase que el experimento impone a la naturaleza condiciones restrictivas, por cuanto pretende impulsarla a responder a las preguntas concebidas por el hombre. Cada respuesta de la naturaleza, por lo tanto, hállase ya influida por la índole de la pregunta planteada, no pudiendo ser el resultado final sino un producto híbrido. La llamada concepción científica del mundo basada en tales productos no puede en consecuencia ser otra cosa que una visión parcial que adolece de prejuicios psicológicos y en la cual se echan de menos aquellos aspectos que, no por ser imposibles de registrar estadísticamente, dejan de tener importancia. Parece, empero,
que para registrar de alguna manera esos casos únicos o raros, no hay por de pronto otro recurso que las descripciones individuales, igualmente únicas. Así se llegará tal vez a una caótica colección de curiosidades que evocaría el recuerdo de los antiguos gabinetes de las ciencias naturales, donde al lado de fósiles y monstruos anatómicos se hallaba también el cuerno del unicornio, la raíz de mandragora, que semeja la figura de un hombrecito, y una sirena disecada, Desecada, sí. Baja. Las ciencias naturales descriptivas sobre todo. ¿Dónde? Ahí está. Las ciencias naturales descriptivas, sobre todo, y en primer término la biología, conocen muy bien tales casos únicos, y para ellas basta, por ejemplo, un solo ejemplar de algún ser vivo, por inverosímil que éste sea de por sí. Para demostrar su existencia, concedamos si que es tal caso multitud de observadores tienen oportunidad de convencer por sus propios sentidos de la existencia de semejante criatura, mas donde se trata de acontecimientos efímeros que no dejan otros rastros demostrables que los del recuerdo conservador en nuestras cabezas. Allí ya no es suficiente un único testigo, y ni siquiera varios de ellos bastan para dar credibilidad incondicional a un acontecimiento único. Sabemos demasiado bien cuán poca confianza merece las afirmaciones de testigos. En realidad ya no falta, ¿eh? Porque No, es 11:15. Sí, pues, pero hasta que lo busques te comemos tu No, vaya acá. No, me vuelvo en ese caso se supone imperiosamente la necesidad de integrar si el suceso único al parecer es realmente único en la experiencia, o si acaso se han producido acontecimientos iguales o por lo menos similares en otro lugar. El consensus omnium desempeña aquí un papel psicológicamente muy importante, pero empíricamente algo dudoso, ya que solo en casos excepcionales demuestra ser valioso para establecer hechos. La ciencia empírica no dejará de tenerlo en cuenta, pero no debe reposar en él acontecimientos únicos, transitorios, y cuya existencia no debe negar, pero tampoco demostrar con medio alguno. Nunca podrán ser objetos de la ciencia empírica. Sucesos raros, en cambio, pueden muy bien serlo. Toda vez que hay un número considerable de observaciones individuales confiables, la posibilidad de tales hechos no interesa en modo alguno a ese propósito, puesto que el criterio de lo que es posible se deriva en cada caso de un supuesto de la razón condicionado temporalmente. No hay leyes naturales absolutas cuya autoridad podría ser invocar a fin de apoyar en ella los propios prejuicios. Ya. ¿Dónde? Lo único que es rigor puede pedirse es un número lo más elevado posible de observaciones individuales. Si ese número considerado estadísticamente se mantuviera dentro de los límites de la probabilidad del azar, se habrá demostrado estadísticamente que se trata de una casualidad, pero no por ello se habrá aportado una explicación, tratarse simplemente de una excepción a la regla. El número de síntomas de un complejo, por ejemplo, puede ser menor al número probable de trastornos que cabe esperar en el experimento de asociación, pero eso no justifica en modo alguno la suposición de que en tal caso no existe ningún ejemplo. Sin embargo, ello no impidió que en el pasado los trastornos creativos se consideraran meras casualidades. Ahora sí. Ahora sí, pon. Sí.
Papá, Ponzu. No solamente esto, aunque en biología especialmente. No, ya conseguimos, ya, aunque en biología especialmente promovemos una esfera donde las explicaciones causales a menudo parecen muy poco satisfactorias y por cierto casi imposibles, no nos ocuparemos de los problemas de la biología, sino más bien de la cuestión de si hay algún campo general en el que los acontecimientos causales no solo son posiblemente, sino también son posibles, sino también hechos reales, ya. Puka. Oye, papá no hubiera ido más rápido. Puka, vamos. Puka. Así le quiere. Oye, pero no te va a parecer la original. Va a No. parecer la última adaptación. No hay una última adaptación. Acá tiene 6 minutos, acá tiene 6, 7, 42. Cualquiera que nos parezca de plastilina. Hicimos Puka en verano. Whoa! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in for Está muy alto el volumen. ¡Ay, está muy bajo! Ese dibujito. Amo Puka. Toda mi infancia. Entonces es tan simple y es súper expresivo. Si un guerrero de Esparta patina sobre litros de yogur griego, ¿haría ruido? La filosofía no es nada comparada con la fuerza bruta. Sócrates. ¿Es que no somos hombres civilizados y amantes del yogur? Resolvemos las diferencias con una serie de retos físicos. Y hacedlo desnudos. O con togas. Ahí se el volumen. ¡Se escucha bajita! No está bien. Menos del 10% de batería. El público me adora. ¡Hay un problema en la cocina! ¡Caramba! Esto me agrada. Decreto que a partir de ahora haya una antorcha en todos los Juegos Olímpicos. Linda esa época. Muy bien, Puka. Te convertiré en la diosa del deporte. Ve abajo con tus mortales. Humildes mortales, levantaos para recibir a la diosa de estos juegos. Embadurnadme de aceite de oliva, chicos. Estos juegos serán recordados como los de tu total humillación, Garu. Me pido cara de Puka. Genial. Yo elijo el primer evento y elijo el boxeo. Nadie puede derrotarme. Voy. Oh, Pandora. Qué caja más bonita. ¿Quién
pensaría que en esta caja tan linda está lo más diabólico del mundo. Dile a Garu que es un amuleto de la suerte para ganar. Pero ganaré yo, claro. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Ay, que alguien se ve un médico! ¡Ay, no hay nada que duela más que esto! ¡Ay, ay! Ya está. ¡Gana, Garu! Bien, los peces harán la carrera por mí. Después de todo, no hay mejores nadadores que los peces. De repente, me apetecen calamares con queso feta. ¡Uy! ¡Socorro! ¡Ayúdame a sacarme estos peces del bañador! ¡Garu gana de nuevo! Una mirada al terrible rostro de Medusa y Garu se convertirá en piedra y yo me convertiré en el ganador victorioso. Oye, Garu, mira esto. ¿Te sientes un poco agarrotado? Uy, creo que esto me va a doler. Mi increíble plan es totalmente increíble. Carta para Toby. Oh, Hermes, estaba esperándote. Necesito eso para hacer mi trabajo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Ahora llegaré volando a la meta. ¡Dejad mis sandalias con alas en paz! ¡Ay! ¡Garu vuelve a ganar! ¡Mirad a Puka! Creo que inmortalizaré este momento. Hércules, Orión y Pegaso forman el resto de constelaciones griegas. Pero de todas ellas, la favorita es la del divertido amor. Puka en un afeitado apurado. De verdad que pobre Garu. ¿Qué no sé cómo se fue de ahí? Yo no sé qué no se fue ahí. Todo el pinche tiempo ha sido acosado. ¡Empieza el entrenamiento de Muji! ¡Podéis atacarme, esclavos zombies! Ahora sentiréis el poderoso bigote de Muji. Es muy espeso. ¡Es muy poderoso! ¡Está muy vivo! Mi bigote es el mejor. Todo el mundo se arrodillará ante mi poderoso bigote. ¿Qué sabrás tú de bigotes? Si quieres ver un bigotazo de verdad, acércate a la laguna del Dugón. Ya está bien de gritos. Espejo, enséñame a ese Dugón.
Así que esta bestia popa se atreve a retar a mi bigote. ¡Hombres! ¡A la laguna! Muji tiene una cita con un dugón. Te queda un minuto. Les queda un tanto. Estoy deseando ver al dugón. He oído que tiene un bigote magnífico. Hola, 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 niños. Soy el Dugón y me alegro muchísimo de veros. ¡Jolines, otra vez no! Ya. ¿Por qué el amor Casi. tiene que doler tanto? He oído que frotar el bigote del dugón da buena suerte. Vamos a hacernos una foto con el muñeco del dugón. Garu, tú primero. No seas tímido, Garu. Más cerca. Más cerca. Mejor. Vale, mi dugón. Esa es la secuencia. Sí. En la aldea de Suga solo hay sitio para un gran bigote. Y ese es mi gran bigote. Aquí, Dugón. Bonito Dugón. Enséñame ese bigote. ¿Ya se acabó? Ah, yo quería ver algo. ¿Finalizó?